Acá estamos de nuevo, mis queridos hermanos. Otra vez la bienvenida a todos, hermano Antonio, José Luis, Pilar, Arturo, a nuestra querida hermana Pino, igual que a nuestra hermanita Mercedes, Deva, su esposa Iris, y a María Lourdes. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Abrazo en Cristo muy grande, y a todos aquellos que nos verán después. Un abrazo grande. Sábado. Hoy tenemos un tema muy interesante que nos trae nuestra querida hermana Ivette, mi querida esposa, para meditación, porque es un tema que está relacionado con lo que acabamos de estudiar. Hermana Ivette, el tiempo es tuyo. Queridos hermanos, les doy la bienvenida a todos aquellos que se han conectado, que han entrado a la reunión hace poco, y a todos los que ya estábamos. Bueno, no voy a repetir. Un feliz sábado para todos ustedes, que la bendición del Señor sea derramada sobre cada uno de ustedes y sobre toda su familia. El tema que vamos a tratar en el día de hoy está tomado del libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, que lleva por título: Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Pero antes de entrar de lleno al desarrollo de esta meditación, quiero que nos pongamos en la presencia de nuestro gran Padre Celestial. Amén. Que sea el Espíritu Santo quien dirija esta reunión, que no sean mis palabras, sino que sea Él hablando a través de mí. Inclinemos nuestro rostro para orar allí donde estamos, por favor. Amantísimo Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque nos has dado un día más de vida. Tú has querido, Señor, que nos levantemos con vida y con salud. Aunque el día de mañana no está prometido para nadie, Señor, ha sido tu voluntad. Infinitas gracias te damos en este tu santo día, este día que tú apartaste para que se te diera toda la gloria y la honra. A ti, el único Dios verdadero. Pero, Padre, nosotros somos indignos, somos falibles, somos pecadores y nos reconocemos pecadores delante de ti. Pero la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús, que ha sido derramada en la cruz del Calvario, nos hace adeptos para presentarnos ahora en este momento con esta súplica, Señor. Amén. Señor, dirige la oración, dirige la reunión y dirige todo el desarrollo de esta meditación, Señor. Que no sea yo la que hable, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a través de mí. Padre amado, porque no soy nadie para hablar de ti, Padre, pero tú puedes hacer grandes cosas en nosotros. Aún siendo pecadores, podemos ser vasos santificados en tus manos. Gracias, Padre amado, y quédate con nosotros durante el desarrollo de todo este tema y también durante el desarrollo de este día, Señor. No somos dignos de presentarnos, Padre, pero tu Hijo amado Jesús puede presentar nuestras peticiones ante tu trono de la gracia. Todo lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén. Para comenzar la meditación vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y vamos a leer desde el versículo 7. El tema está tomado del versículo 8, pero vamos a leer desde el versículo 7. Y dice así: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí nosotros leemos que Dios está haciendo dos grupos.
el de los vencedores o los valientes, que aquí él mismo lo dice, que van a heredar el reino de los cielos, heredarán todas las cosas. Y hace otro grupo de los desechados, donde se encuentran los cobardes, que es el tema que vamos a tratar hoy. Y que toda esta gente, todo este grupo que él descalificó, quedará por fuera del reino de los cielos, o sea que terminarán en el lago que arde con fuego y azufre. Yo no sé cuántos cobardes estaremos esta mañana aquí reunidos, no lo sé, pero debemos tener muy en claro que si mantenemos una actitud de cobardía, nuestro destino será la muerte eterna o la muerte segunda. Cada vez que vayamos a actuar por cualquier situación, debemos recordar ese destino que tendrán los cobardes. Para comenzar el estudio, vamos a definir lo que significa la palabra cobarde. La Real Academia Española lo define como un adjetivo que significa pusilánime, persona sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. O sea que según esta definición, un cobarde es aquella persona que le tiene miedo a la vida, a cualquier situación buena o mala, que siente temor a emprender un proyecto, a comenzar un negocio, a comenzar una relación sentimental. A veces se han visto casos, yo he visto algunos casos de hombres que están por lo menos interesados en una dama y no se atreven a llegarle a esa mujer, a decirle nada, porque sienten temor, sienten miedo, o sea, es una manifestación como que de cobardía. El cobarde es el que no se atreve a correr riesgos. Es más, antes de empezar algo, cualquier proyecto, ya se da por vencido. Encontramos cobardes en el mundo, en la vida secular. Eso es muy normal, lo podríamos decir que es algo común y considerado como normal. Pero los cobardes en la fe, los cobardes espirituales, eso sí que es grave. Grave y de lo peor, por lo que acabamos de leer en el libro de Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8. Es muy triste el destino que tendrán estas personas que tienen esta característica de cobardía. Y el término o la cualidad totalmente contraria a la cobardía es la valentía. Y vamos a mirar, o hemos leído, son pasajes que ya conocemos, muchos conocemos desde antes. En la Biblia nosotros encontramos por lo menos que Dios le pidió a Josué que fuera un hombre valiente. Vamos a ir a la Biblia, por favor. El libro de Josué, capítulo 1. ¿Lo leo? Sí, léelo, por favor. ¿Versos? Léalo, hermano. El libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Bueno, aquí vemos nosotros cómo Dios insta o exhorta a Josué que fuera un hombre valiente. Y nosotros sabemos que a Josué Dios o Moisés lo encargó, o Dios le dijo, tú serás el sucesor de Moisés. Moisés fue encargado de sacar el pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y ya cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, cuando ya Moisés estaba muy viejo y ya se avecinaba su partida,
Dios encomendó a Josué para que siguiera guiando a ese pueblo como él mandaba. La sierva del Señor habla de Josué, la mensajera, la hermana Elena de White, dice lo siguiente acerca de Josué. El mismo Dios en su misericordia amonestó a Josué para que no se apartara ni a la diestra ni a la siniestra. Debía conducirse con la más estricta integridad. La victoria de Josué estaba en que meditaba en la palabra de Dios día y noche. Ahí estuvo el secreto de la manera como se comportaba Josué. Este fue el secreto de la victoria de Josué. Hizo de Dios su guía. Entonces aquí nosotros encontramos un ejemplo de un hombre valiente. Referente a la cobardía, la hermana Elena de White también escribió lo siguiente. Los que luchan por Cristo están luchando a la vista del universo celestial y deben ser soldados, no cobardes. Deben mirar por la fe con calma sobre cada enemigo, exclamando, luchamos la buena batalla de la fe bajo la orden de un poder omnipotente, porque Él vive, nosotros también viviremos. Esto lo encontramos en el libro Ser semejante a Jesús, página 321. Llama mucho la atención que en esta lista que nuestro Dios, que el Padre Eterno elaboró y que le transmitió, que le dio al apóstol Juan, de Apocalipsis 21, versículo 8, los que encabezan la lista son los cobardes. Y, o sea, no son los homicidas, no son los fornicarios, ni los idólatras, ni mucho menos los hechiceros. Pero ¿por qué los cobardes? Es la pregunta que yo me hice, pues, y que también nosotros nos podríamos hacer, porque los cobardes no han manchado sus manos con sangre, no han asesinado a nadie, no han cometido los pecados de la carne o los pecados sexuales que les llama Dios, no han cometido ningún pecado censurable, nada que haya que tacharles así como que cosas graves. No se inclinan ante los ídolos, por ejemplo. Exactamente, no se inclinan delante de los ídolos. Y sin embargo, Dios los colocó cabeza de lista. Ellos están encabezando esa lista. Pero bueno, si Dios lo hizo, si Dios lo escribió y lo determinó así, es porque para Él los cobardes son desechados como primeros. Y nosotros tenemos que atenernos a eso, porque no es que esto lo hago yo porque quiero o lo hemos hecho los hombres. Dios lo determinó así. Y no se opone a la mansedumbre. ¿Cómo? Que no se opone a la mansedumbre. Exactamente. O sea, Él mismo lo determinó así de esa manera. En toda la historia de la humanidad y en los relatos bíblicos tenemos ejemplos de personas y pueblos que han sobresalido, algunos por su valentía y otros, pues todo lo contrario, porque han brillado por su cobardía. Si comenzamos a enumerar los valientes, encontramos que hay por cientos o por miles. Por citar algunos ejemplos, los cristianos de la Edad Media, que morían en el circo romano, o en la hoguera, en las mazmorras, o en la guillotina, soportando las peores torturas, como por ejemplo los valdenses, los hugonotes, los cátaros, los albigenses y otros que no les importaba irse a vivir lejos en las montañas, pasar frío, pasar hambre, y como podían, escondiditos dentro de los sacos, dentro de las túnicas que usaban,
llevaban el papelito con el versículo copiado, y cuando veían que la persona era más o menos que simpatizaba pues por la palabra de Dios, por la verdad, ellos le compartían: mire hermanito, así escondido aquí, o tome esto, y ese versículo era, era la vida para ellos, para esa otra gente. Pan Y de vida. pan de vida, sí. Y así ellos, ese era el evangelismo que ellos podían hacer. Y corriendo el riesgo de perder sus vidas, porque eso era a lo que estaban destinados por hacer eso, porque era el pecado más grande, compartir la palabra de Dios y negar al Papa, que era la máxima autoridad. Yo siento tanta admiración y respeto por todas estas personas, porque hay que tener muchísimo valor para preferir cualquier destino de los antes mencionados antes que negar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. No todo el mundo puede cumplir puede estar dentro de este parámetro, o puede tener este temple. Dar la talla, sí. Sí, dar esta talla para esto que exige nuestro Señor. La Biblia está llena de personas valientes. En el libro de Números encontramos dos jóvenes excelentes que sobresalieron por su valentía y su fidelidad a Dios, aún a costa de sus vidas. Me imagino que ya ustedes saben de quién estamos hablando. Estos jóvenes corrieron el riesgo de ser apedreados por todo el pueblo de Israel que había salido de Egipto. Este relato lo encontramos en Números capítulos 13 y 14. Claro que no voy a leer todo el capítulo, solamente voy a leer, a ver, del capítulo 13, voy a comenzar desde el versículo 28 y leo así. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes. Bueno, el contexto es que Moisés comisionó a 12 príncipes, a 12 personas, un representante de cada una de las tribus de Israel, para que subieran a la Canaán, a la tierra que Dios les había prometido, y inspeccionaran cómo era la tierra, qué había y todas esas cosas. Estas personas fueron, y ellos vinieron, 10 vinieron con un informe falso, y solamente 2 se pusieron de parte del Señor, que fue Josué y Caleb. Voy a comenzar a leer desde el versículo 26. Dice así: y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Ellos trajeron frutos de esa tierra que fueron a conocer. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Anac era un gigante. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este fue el informe que trajeron
los espías, los otros 10 espías. En el mismo libro de Números, en el capítulo 14, voy a leer desde el versículo 6 hasta el 11, y dice así: Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Amén. ¿Puedo apuntar? Sí, claro. Hay una historia muy linda. A mí siempre me ha gustado meditar en este suceso, porque si nosotros entendemos que el pueblo de Israel, más de 1 millón de personas, salieron esclavos de Egipto, no era un pueblo guerrero, no estaban preparados para pelear, habían muchos niños, viejos, mujeres, era un pueblo nómade, estaba de paso, viajando en el desierto. Y de pronto se encuentra con un pueblo guerrero, un pueblo que estaba asentado, un pueblo que tenía gigantes. Creo que los 10 espías no estaban hablando exageraciones. Ellos no dijeron, ellos dijeron la verdad. Si nosotros nos atenemos a las circunstancias, los gigantes, los amalecitas, los hijos de Anac, eran experimentados guerreros, gente que sabía manejar armas, sabía matar. Sin embargo, cuando Dios les dice avancen y ellos no quisieron, hay un hecho que dice: ¿cómo puede Dios mandarlos a morir? Que era lo que pensaron los 10 espías. Sin embargo, en esta misma situación, en el libro de Éxodo, capítulo 23, cuando habla exactamente del mismo evento, verso 27 dice así: Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos, o sea, te los pondré de rodillas. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al hebeo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Ese era el plan de Dios. Ellos no tenían que preocuparse en pelear con los gigantes de Anac. Ellos tenían que obedecer, creer en Dios, como lo hicieron Josué y Caleb. Dice Josué, si Dios nos trajo hasta aquí, con todos los milagros que hemos visto en el camino, con el ejército, la mayor potencia militar de entonces de los egipcios, que Dios los hizo que el mar se los tragara y los ahogara a todos, ¿cuánto más lo va a hacer con estos? Nosotros tenemos que entender que el plan de Dios es que nosotros avancemos y le dejemos las consecuencias a Él. Que nosotros creamos en Dios. Porque yo no sé si a ustedes le habrán picado alguna avispa. Son pequeñitas. Si yo voy a poner a pelear a un gigante hoy, de luchador de la MMA, que sabe pelear y campeón mundial, y lo suelto con 4 avispas en una jaula, o 3, esas avispas africanas, ese campeón que pesa 150 kilos de músculos, experimentado en la lucha, lo primero que va a hacer es salir corriendo.
Mm. A mí me pegó una la vez pasada, en la mano, limpiando el auto. Y hermanos, me parecía que me cayó ácido en la mano o fuego. Salí literalmente corriendo, unita sola. Dios tenía el ejército de avispas, porque dice así el verso, lo vuelvo a leer, enviaré delante de ti. Si ellos iban a avanzar a tomar la Canaán terrenal, tierra donde fluye leche y miel, prometida a Abraham, ¿sí? Y a la descendencia, tenían que dejarle las consecuencias a Dios. Ustedes avancen y yo delante de ustedes enviaré mi ejército de avispas y van a ver cómo esos grandotes guerreros salen corriendo. Tenían que creer. Haciendo una analogía al tiempo de hoy, nos va a pasar lo mismo. Nos vamos a encontrar en situaciones muy extremas. No vamos a ver salida humana o salida racional que nos permita decir, vamos a seguir creyendo en Dios. Pero es que Dios no nos manda a nosotros a que racionalicemos su palabra. Nos manda a que creamos en Él y que obedezcamos. Y Él dice, las consecuencias son mías. Hermano. Sí, bueno, nosotros aquí vemos que, sí, bueno, los espías, ellos describieron cómo era la tierra y cómo eran los habitantes, pero no tuvieron confianza en Dios como la tuvieron los otros dos, porque aquí Caleb lo dice. Él dice, no sé, por tanto, en el versículo 9 del capítulo 14, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo, o sea, el amparo de Dios se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis, porque ya ellos venían viendo todas las obras y las bendiciones que Dios había hecho desde que salieron de Egipto, cuando abrió el mar, hacer salir agua de la roca, poner la nube que los cobijara durante el día, y la nube de fuego que los iluminaba dentro de la noche, durante la noche. Entonces, los únicos que confiaron, que dieron muestras de fidelidad y confianza hacia Dios, fueron esos dos. Los otros no, enseguida se acobardaron, se atemorizaron a lo que vieron esos hombres gigantes. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios. No fueron a Dios, no le fueron fieles. La mensajera del Señor también habla respecto de Caleb, la hermana Elena de White, comenta lo siguiente. En esta obra deben emplearse agentes humanos, deben intensificarse el celo y la energía. Los talentos que se están herrumbrando a causa de la inacción deben ser usados con poder en el servicio. La voz que dice, espera, no permitas que te impongan cargas, es la voz de los espías cobardes. Hacen falta Calebs, y aquí yo estoy de acuerdo con la hermana White. ¿Cuántos Calebs hacen falta hoy en día? Que se apresuren a pasar al frente, jefes en Israel, que con palabras valientes presenten un informe enérgico a favor de la acción inmediata, cuando el pueblo egoísta, amante de lo fácil, presa de pánico, temeroso de altos gigantes y de muros inaccesibles, clame por la retirada, que la voz de los Calebs se escuche, aun cuando los cobardes permanezcan con sus piedras en las manos, listos a derribarlos por su fiel testimonio. Se llama a los fieles Calebs en un momento cuando los incrédulos desprecian la palabra de Dios. Y ese es este momento. Entonces es cuando han de permanecer firmes en el puesto del deber, sin ostentación y sin vacilar a causa de los vituperios. Los espías incrédulos estaban listos para destruir a Caleb. Este vio las piedras en las manos de los que habían llevado un informe falso, pero no se atemorizó. Tenía un mensaje que dar y lo daría. Aquellos que hoy son fieles a Dios manifestarán ese mismo espíritu. Esta cita se encuentra en el libro Conflicto y Valor, capítulo 101.
Otros ejemplos de valentía los tenemos en el patriarca Abraham, cuando él se dispuso a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Yo no fui bendecida con la maternidad, pero yo sé que aquí hay madres y padres reunidos en este momento y yo considero que esa es una prueba muy grande para una madre y para un padre. Hay que tener mucho coraje y un valor de acero para soportar esta prueba. Y sin embargo, Abraham obedeció a Dios y bueno, Dios no permitió que él le quitara la vida porque estaba probando su fidelidad. Pero él le demostró a Dios que era un valiente y fue un vencedor, Abraham. Jacob, otro ejemplo de valentía, porque él estuvo toda una noche luchando con el ángel de Jehová, con el ángel de Jehová, y lo retuvo hasta el amanecer, y no lo quería soltar hasta que este ángel no lo bendijera. Otro valiente. El primero y el segundo Elías. Elías el tisbita es el primero, y Juan el Bautista, el segundo Elías. Otros dos valientes. Qué coraje tenían estos dos personajes. Llamaban al pecado por su nombre. O sea, no les temblaba ni el pulso ni la voz cuando tenían que llamar a los pecadores como debe ser, pecadores. Y se enfrentaron a reyes, a reinas, a sacerdotes, gobernantes, hasta hechiceros, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha, sin ser políticamente correctos ni congraciarse con la dirigencia reinante, que al final terminó costándole la vida a Juan el Bautista, porque por haberle dicho la verdad al rey Herodes de que estaba en concubinato y era un pecado ante Dios tener a la mujer de su hermano. Esto le costó la vida porque ya sabemos el pasaje en un banquete del cumpleaños de su hijastra, digamos así, o de su sobrina. Él le dijo que pidiera lo que quisiera a la joven Salomé. Y ella fue donde la mamá a preguntarle que qué pedía y la madre le dijo, claro, porque odiaba a Juan el Bautista porque le señalaba el pecado. Pide la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes, que lo consideraba, lo estimaba un poco a Juan, sintió dolor, pero ya le había hecho una promesa a esa joven y tuvo que cortarle la cabeza a Juan. Pero fue un hombre que no se congració con nada, que vino a hacer a una obra y esa obra hizo. Y el profeta Elías también fue preservado y llevado en un carro de fuego, pero un hombre que también tuvo una valentía de acero, un coraje grande en en decirle a Acab la verdad al rey Ezequías, cuando mandaba a esos militares a que fueran a consultar a una bruja para ver si él viviría o no, cuando sacrificó a los sacerdotes de Baal, a los hechiceros, porque esos no son sacerdotes, sino hechiceros de Baal, en el monte Carmelo, tampoco le tembló el pulso para nada, porque él sabía que estaba haciendo la obra que Dios le había mandado. ¿Puedo cortar un poquito? Sí, claro, las personas que quieran, ahora les digo, les informo, si quieren, si tienen una pregunta o algo que aportar, pueden levantar la mano con toda la libertad. Sí, hermano Gerardo. Hay dos personajes que para mí, en mi experiencia, me han servido muchísimo, muchísimo. Josué, siempre lo he admirado, me ha gustado siempre su experiencia, y Elías. Son las dos personas que, por primer lugar, nuestro Señor Jesucristo, el máximo ejemplo que tenemos, pero personas que han tenido sus entornos, sus situaciones particulares y han permanecido fieles. Pero Elías
para mí tiene una relevancia porque a nosotros el Señor nos promete que aquellos que se mantengan de parte de la verdad, que no sean cobardes, el cielo mandará el mismo espíritu que le dio a Elías el Tisbita y el mismo espíritu que se le dio a Juan el Bautista. En los Amén. dos últimos versículos del Antiguo Testamento, en Malaquías capítulo 4, 5 y 6, dice así. Voy a parafrasearlo porque el versículo dice, antes que venga el día grande de Jehová y terrible. El versículo comienza, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ese día todavía no vino. Ese día grande y terrible de Jehová está en el futuro. Pero él dice, yo mandaré al profeta Elías. El profeta Elías no es que va a bajar Elías que está en el cielo o lo va a resucitar a Juan el Bautista, sino que el espíritu de Elías que el cielo le dio a Elías el Tisbita para denunciar la apostasía de Acab, que se había casado con Jezabel, una sacerdotisa, una pitonisa pagana, y que había ella engañado y llevado a la idolatría al pueblo de Israel. Ese espíritu de denuncia, de apego a la verdad sin importar las consecuencias. El espíritu de Juan el Bautista, que como dijo recién mi esposa, denunció el adulterio que tenía su concubina, ¿sí? Porque no le era permitido. Ella estaba casada con su hermano, pero convivía con él porque él tenía el poder, ¿sí? Él era el que gobernaba y se acomodó. Bueno, ese espíritu de denuncia y de permanecer fiel hasta el final es el que el Señor le promete a cada uno de aquellos valientes del tiempo del fin antes que venga el día terrible y espantoso de Jehová. Y el verso 6 dice, estos nuevos Elías, o son llamados los terceros Elías, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él volverá a poner las cosas en su lugar. Volverá a llamar a la verdadera adoración, no a adorar a ídolos, cueste lo que cueste. Y si ellos tendrán que caer en el fragor de la batalla espiritual por medio del martirio, son contados como justos, como lo hizo en su momento Juan el Bautista. Y si son tenidos por dignos de preservar su vida hasta la segunda venida de Cristo, también son simbolizados porque tendrán la traslación, como lo tuvo Elías en Tisbita, sin conocer muerte. Esa figura de Elías es tremendamente impactante para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Debemos estudiar a estos valientes que nos enseñan el camino que ellos tomaron para mantenerse del lado de la verdad, siendo valientes. Amén. Amén. Bueno, continuando con el estudio de la Biblia, también tenemos el ejemplo de los tres jóvenes hebreos. Esos tres muchachos jóvenes, porque todavía ellos no habían alcanzado una edad mayor. Ellos fueron deportados desde Israel o desde Jerusalén a la primera potencia de ese momento, que era Babilonia, que había hecho un asedio sobre Jerusalén, los había vencido y se llevó una cantidad de personas con ellos, entre ellos muchos jóvenes. Iban estos cuatro jóvenes que era Daniel, Misael, Ananías y Azarías, los cuatro jóvenes. Pero los que tuvieron la prueba de fuego, digámoslo así, valga la redundancia, en un horno de fuego, fueron los tres, Misael, Ananías y Azarías.
Ellos soportaron esa prueba, pero le dijeron al rey que preferían morir antes que doblegar sus rodillas delante de cualquier estatua o de cualquier ídolo o de cualquier otra persona. Daniel de igual manera tuvo su prueba también en el foso de los leones y Dios le cerró esa boca a esos leones. Nosotros conocemos bastante ese pasaje, cuando también tenía que dejar de adorar a su Dios, que oraba 3 veces por día Daniel, y había un edicto que habían hecho firmar al rey de turno, los compañeros de él, los sátrapas gobernantes, pero para hacerlo caer. Pero no pudieron. Pero aquí demostraron, los 4 demostraron la valentía, la fidelidad a Dios antes que todo. Prefirieron morir en el foso de los leones o en el horno, pero Dios preservó sus vidas porque los pesó en balanza y vio que eran de un talante poderoso. Pero cuando encontramos todos ejemplos, toda esta cantidad de ejemplos de personas valientes en la Biblia, en la vida diaria también encontramos personas muy valientes. Nosotros sabemos, y es así, el número de los cobardes es mayor que el número de los valientes, tristemente. Y bueno, los que son fieles a Dios nunca han sido multitud, siempre ha sido la minoría, porque para ser fiel a Dios hay que ser valiente y los cobardes no reúnen esta condición, no esta característica. Entonces ahora vamos a pasar, vamos a ir avanzando por la Biblia, donde vamos a encontrar ejemplos también de los cobardes, de los cuales enumeraremos algunos. Los primeros cobardes los encontramos en el libro de Génesis. Y me refiero a la pareja edénica. Vamos a ir al libro de Génesis. Voy a leer del capítulo 3, el versículo 9. Ya después que la serpiente había engañado a Eva, ella había comido del fruto que Dios había prohibido que comieran y después le trajo a Adán. Y bueno, después ellos se dan cuenta que están desnudos y hacen las vestiduras viles esas que hicieron con hojas y luego se ocultan y ya Dios lo sabe todo, pero Él hace juicio de las cosas. Entonces, aquí en el versículo 9 leo, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, tuve temor. Esas son una de las características de la cobardía. Esta pareja, Adán y Eva, tuvieron miedo. No fueron lo suficientemente valientes para presentarse delante del Señor y decirle, Señor, hemos pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Perdónanos o lo que sea. No, ellos, el recurso que utilizaron fue esconderse, porque claro, se sentían avergonzados y sabían que habían defraudado a Dios. Y no tuvieron esa valentía para asumir su falta. El Padre tuvo que ir hacia ellos y confrontarlos para escuchar su versión. Siguiendo por la Biblia también encontramos a Esaú, otro cobarde. Prefirió un plato de lentejas a la primogenitura. En la antigüedad, la primogenitura en la cultura israelita era algo de suma importancia. Era estar, o sea, no solamente era pues heredar bienes materiales, sino también bienes espirituales. Era algo que estaba muy conectado con nuestro Señor. Pero Esaú, en un momento que sintió hambre, cambió
primogenitura con su hermano Jacob por un plato de lenteja que éste había preparado, un guiso que decía que tenía un olor muy exquisito, muy agradable, y él como sentía hambre, y el otro le dijo, ¿quieres cambiar tu primogenitura? Sí, 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 porque él lo que quería era saciar su hambre. Pero esta primogenitura era algo sagrado y la perdió por, por ese plato de lenteja. Pero no solamente perdió eso, sino la santidad, porque era algo que tenía un valor muy grande. La sierva del Señor comenta sobre Esaú. Esaú mostró su verdadera estima de lo que era sagrado y que debiera haber sido apreciado sagrado. Para Esaú, un bocado de comida valía más que el servicio de su maestro. Esto está en la carta número 5 de 1877. Siguiendo nuestra navegación por la Biblia, nos encontramos con una tropa de cobardes, un ejército. En el libro de Jueces, capítulo 7, no lo vamos a leer, ya muchos conocen ustedes la historia de Gedeón, que era de la tribu de Benjamín, que Dios lo escogió como líder, como caudillo, para, bueno, la Biblia nos habla que había una tribu que no pertenecía a Dios, un pueblo, Madián o Madianita, que los tenía, pero como se dice, afligidos a los israelitas, le dañaban las cosechas, los torturaban, venían acá hasta su pueblo, los saqueaban, a veces se llevaban a sus mujeres, y ya el pueblo estaba cansado y le pedía a Dios, y el ángel de Jehová se le presentó a Gedeón, pero bueno, Gedeón le pidió varias pruebas, según lo que nos comenta la Biblia, pero después le dice el mismo ángel de Jehová, que es nuestro Señor Jesucristo, le dice que elija un pelotón, que reúna a varias tribus y organice un ejército para ir a pelear contra los de Madián. Y Gedeón organizó un ejército de 32,000 hombres. Vamos a ir al libro de Jueces a leer ese versículo. Jueces capítulo 7. Capítulo 7, leo desde el versículo 2. Nada más voy a leer 2 versículos de este libro. Es una historia bastante larga, extensa, pero vamos a resumirla un poco. El contexto dice así, versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, eran 32,000 hombres. Y Dios dijo, son demasiados porque Dios no necesita de grandes ejércitos para darle la victoria a un pueblo o a una ciudad. En el versículo 3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea, como quien dice, Dios le dijo que los que tuvieran miedo y temblor, que se fueran para sus casas. En otras palabras, los cobardes, váyanse a su casa a cuidar la finca, el huerto, sus hijos, sus mujeres, porque si ellos hubiesen sido guerreros valientes, le hubieran dicho, no, nosotros no nos vamos a devolver, nos quedamos aquí. Bueno, ya Dios hubiera buscado otra manera de cómo disminuir el ejército, escoger a los que iba él a utilizar para la batalla, pero no, ellos le dijeron, los que sientan temor, los que tengan miedo, váyanse para sus casas, y ellos así lo hicieron, se fueron para sus casas.
Después nosotros vemos que de los 10.000 que quedaron, eran 32.000, 22.000 se fueron. Y de esos 10.000, 9.700 también fueron desechados. Claro que estos fueron desechados de otra manera. Dios le dijo a Gedeón, llévalos al río para que ellos tomen agua y los que doblen la rodilla para tomar, esos quedan descalificados. Así que de este despulgue que hizo Dios, fueron desechados 9.700, solamente él escogió 300 que él vio que reunían las condiciones para ir a pelear contra los madianitas, que son los 300 de Gedeón, que son muy conocidos en el ámbito bíblico, los 300 de Gedeón. Pero aquí nosotros vemos que 22.000, o sea, una patota grande, fueron desechados porque no reunían las condiciones, no fueron vencedores. En el libro de Jueces también nosotros encontramos el relato de un pueblo que fue maldecido por Dios. Esto está en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 23. Esta aldea se llamaba Meroz y fue convocada por el mismo Dios para ir a la guerra contra el ejército de Canaán, comandado por un capitán de nombre Císara. Pero este pueblo hizo caso omiso al llamado de ir a pelear. Ellos fueron indiferentes, permanecieron neutrales. Y la neutralidad es significado de cobardía. El hermano Arturo levantó la mano. Ah, hermano Arturo. No, Solo quería hacer una pequeña acotación, ¿verdad? dígame, sí. Que el Señor nos llama, ¿verdad?, a ser valientes, Sí. pero en el pasaje anterior, fíjate como que los que se inclinaron totalmente a beber del agua, pecaron de una cosa. Los que recibieron el agua en su mano fueron los que fueron elegidos, ¿no? Entonces, los dos eran valientes, ¿verdad? Pero unos eran descuidados, los que se inclinaron a beber el agua, y los que tenían el agua, que llevaron el agua hacia su boca con la mano, estaban vigilantes, ¿verdad? Entonces el Señor hace un filtro que no solamente quiere que seamos valientes. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús, que fue valiente, ¿verdad? Pero sin embargo fue también manso. Y dice, porque soy manso y humilde de corazón, ¿no? Y eso no quiere decir que no vayamos a tener temor, porque hasta el Señor Jesús padeció y sudó hasta gotas de sangre para poder enfrentarse a esa prueba final que tenía que enfrentarse. O sea, cuando nos veamos así en esa situación, lo que tenemos que ir a hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús, ¿no? Vamos a ser probados, vamos a pasar por momentos muy difíciles, pero tenemos que ir a los pies del Señor para mantener el valor hasta el final, pero siempre con mansedumbre y con obediencia al Señor, ¿no? Gracias, hermano. Gracias, hermano Arturo. Ah. Bueno, en este pasaje de Jueces encontramos que los hijos de Israel clamaron a Dios porque llevaban 20 años esclavizados por Jabín, el rey de Canaán. Y Dios los libró, le dio la victoria. Ese día los israelitas se reunieron un ejército de 10.000 hombres comandados por Barak. Vamos a ir al libro de Jueces porque hay que estudiar el contexto. Capítulo 2. Voy a ir al capítulo 2 para hacer un contexto. El pueblo de Israel, nosotros sabemos que era un pueblo que siempre estaba como en un círculo vicioso. Apostataban, después Dios levantaba un caudillo, un líder, ellos otra vez volvían al Señor, se arrepentían, pedían perdón, y bueno, Dios los volvía a aceptar, volvía otra nueva apostasía. Desde que salieron de Israel, de Egipto, perdón, hubo la apostasía cuando ellos hicieron el becerro de oro para adorarlo.
Después, bueno, Moisés tuvo que venir y decirles quiénes están de parte de Dios y quiénes quieren servir al becerro de oro. Y bueno, unos se pusieron de parte. Bueno, la tribu de Leví creo que fue la única. Después otra vez, cuando comenzaron a decir que iban a morir de hambre, otra nueva apostasía. Después, cuando ya están en las mismas fronteras de la Canaán, lo mismo. Y después, cuando muere Moisés, apostasía tras apostasía y apostasía tras apostasía. Y llegaban pueblos, el mismo Dios usaba pueblos, diferentes pueblos, los cananeos, o los heteos, o los jebuseos, para que los esclavizaran, porque decía, este pueblo no es fiel a mí. Tanto que hago por ellos, tanto que hice y sigo haciendo, y sin embargo se van detrás de estos pueblos paganos o hacen lo que yo no les he dicho, o sea, no obedecen mi ley ni la cumplen. Entonces aquí en el capítulo 2 de Jueces, yo voy a comenzar a leer desde el versículo 8 al 10 para que tengamos un contexto. Dice así: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después que Josué murió, el pueblo como que se desenfrenó. Bueno, vinieron nuevas generaciones que no sabían, no sé si era que no había ese legado de padres a hijos, de abuelos a nietos, que ellos se olvidaron de Dios, se olvidaron de que había un pacto sempiterno con Jehová que fue firmado, que venía desde Abraham. Y estos se desenfrenaban y se olvidaban y Dios nuevamente les sometía a un castigo. ¿Puedo hacer una acotación? Sí, claro. Este versículo, el 10 que dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. Nosotros podemos pensar que esto fue un caso aislado. Para mí no. ¿Por qué? Hoy nosotros, año 2024, somos testigos visuales de que se está levantando una nueva generación con otros valores muy diferentes a la nuestra, aquellos que hemos pasado 40 años para arriba. Se la llama la generación de cristal, entre otros nombres. Pero esta generación que Babilonia está levantando es una generación que no conoce ni conocerá a Jehová. Se le está borrando de la mente al Dios del cielo, de manera deliberada y en todo el mundo. Hay planes educativos en todas las escuelas de todos los países donde Dios no tiene lugar. Los valores de la realidad, los valores históricos, los valores biológicos, los valores, hasta diría, culturales, están siendo manipulados y cambiados. Hoy no es real, no es verdad lo que para nosotros era verdad. Hoy es verdad y real lo que yo percibo como la realidad. Esta generación que se está levantando ahora es la generación que nos va a hacer la guerra a los hijos de Dios y nos va a perseguir porque no conocieron otra cosa que lo que les están hoy inculcando con las nuevas ideologías. Banderita colorida, pañuelito verde, etc. Bueno, continúo en el libro de Jueces, en el capítulo 3, el versículo 7, dice así: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán,
Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Este es otro ejemplo de que el pueblo se apartó de Dios y Dios envió un pueblo pagano para que los esclavizaran, Entonces, continúo en el versículo 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. O sea, es otro ejemplo de que ellos siempre estaban en ese círculo, como en esa espiral. Apostataban, después volvían a Dios, apostataban, Dios levantaba a alguien para que los liberara de esa esclavitud. Pero el versículo que nos interesa en este momento es el versículo 23 del capítulo 5, que dice así: maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Aquí tenemos nosotros que Meroz era una ciudad, una aldea, que fue convocada también para la batalla, pero ellos no aceptaron ese llamado, esa convocatoria, porque en ese momento los hijos de Israel habían sido esclavizados por 20 años, tenían ya de esclavos por un rey Javín de Canaán, y cuyo capitán de los ejércitos, que era un ejército muy bien formado, era Sísara. Pero Meroz fue maldecida porque no fue a la batalla. En el capítulo 4 de Jueces, desde el versículo 4 al 11, dice así: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? O sea, aquí había una convocatoria que el mismo Dios estaba haciendo a través de esta mujer llamada Débora. Y ella le comunicó a Barak, que era el capitán del ejército de acá de Israel, para que conformara un grupo. Entonces él fue a las tribus de Neftalí y Zabulón y trajo 10,000 hombres para pelear contra el ejército enemigo de Canaán. Pero no solamente fueron las tribus de Neftalí y la de Zabulón las que participaron muchas otras tribus más de los israelitas. Versículo 8, Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, también iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes. Después acá en el capítulo 5, leo del versículo 12 al 20, dice: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam.
Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicadores en Amalec. O sea, la tribu de Efraín también participó en pos de ti. Benjamín entre tus pueblos. Benjamín también participó. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. O sea que los de la familia de Rubén, de la tribu de Rubén, también ellos se propusieron, también tuvieron esa corazonada, digámoslo así, y también fueron, también aceptaron el llamado. Galaad se quedó al otro lado del Jordán y Dan. ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Entonces aquí nosotros vemos que participó la tribu de Zabulón, la de Neftalí, la de Efraín, la de Manasés, porque Maquir era descendiente de Manasés, de Rubén, de Isaacar, también participaron. Pero este pueblo, Meroz, que era un pueblo que no sabemos a qué tribu pertenecía, así pues, verídicamente no se sabe a qué pueblo pertenecía, Dios lo maldijo. Vuelvo a leer el versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. O sea, Meroz fue desechado. Pero en el versículo siguiente nosotros leemos que fue una mujer a la cual Dios bendijo. Maldijo a Meroz y bendijo a una mujer. Leo el versículo 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Cuenta la Biblia que este hombre, Sísara, fue derrotado, pero él huyó. Y huyó a Meroz. Pasó por Meroz, pero Meroz no solamente no aceptó el llamado de Dios, o sea, fue indiferente, sino que tampoco le cerró el paso a este hombre. Y esta mujer al verlo, lo llamó y le dijo, ¿qué quiere mi señor? Y le dijo, dame un vaso de agua. Ella le dio una leche. Ya después que él se quedó como dormido, agarró una estaca y le atravesó la sien, dice la Biblia. O sea, por eso Dios la bendice y en cambio maldice a la aldea de Meroz. La mensajera del Señor nos dice sobre Meroz lo siguiente: muchos están tibios, están en la misma posición que Meroz, ni a favor ni en contra, ni fríos ni calientes. Oyen las palabras de Cristo, pero no las ponen por obra. Si permanecen en este estado, Él los rechazará con aborrecimiento. Muchos de aquellos que han tenido gran luz, grandes oportunidades y toda clase de ventajas espirituales, rinden homenaje a Cristo y al mundo a la misma vez. Se inclinan ante Dios y Mamón. Hacen fiesta con los hijos del mundo y a la vez dicen que son bendecidos juntamente con los hijos de Dios. Desean tener a Cristo como Salvador, pero rehúsan llevar su cruz y su yugo. El Señor tenga misericordia de vosotros, porque si seguís así, ninguna cosa sino el mal podrá profetizarse acerca de vosotros. Esto está en Testimonio para la Iglesia, volumen 5, página 72.
¿Puedo decir algo? Sí, claro. La característica que menciona recién, la cita de la sierva del Señor, es aplicable 100% a la iglesia de la Odisea. Tibios. No estamos ni de parte de Dios, aunque lo estamos, ni tampoco estamos de parte del enemigo, aunque lo estamos. Estamos en el medio. Esa es la actitud cuando Jesús amonesta a la iglesia. Dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, me das asco, me das arcadas, me dan ganas de vomitarte. Eres repugnante. Esa es la condición actual de la iglesia de Dios en estos tiempos. La iglesia de la Odisea tiene mucho parecido a la situación de esa ciudad, de ese pueblo de Meroz. Tengamos mucho cuidado. Hay muchas figuras, tipos que nos reflejan a nosotros, como iglesia, como individuos, como hijos e hijas de Dios. No somos tan diferentes a ellos. No creamos que es una historia pasada, olvidada, puesta en un libro que casi nadie lee. Jueces, ¿quién lo lee? No. Está mucho más cerca esa historia de nosotros de lo que pensamos. Gracias, hermano. Bueno, queridos hermanos, en otra cita la hermana White dice, ¿cuál fue el pecado de Meroz? Se pregunta ella y ella misma responde, no hacer nada. O sea, no hacer nada fue considerado por Dios como un pecado. ¿Por qué? Porque Él los convocó para que fueran en su auxilio, dice la palabra de Dios, o sea, a pelear contra este ejército enemigo. Pero ellos ni para la derecha ni para la izquierda se mantuvieron indiferentes o neutrales. Bueno, algunos le llaman indiferencia, otros apatía, otros neutralidad, pero para mí, cobardía, cobardía. En otra cita, la sierva del Señor nos dice, empiecen a trabajar todos los que creen en la verdad, hagan la obra que les resulte más cercana, hagan cualquier cosa, por humilde que sea, antes que ser como los hombres de Meroz, ociosos. No nos faltarán los recursos si tan solo queremos avanzar confiando en Dios. El Señor está dispuesto a hacer una obra a favor de los que creen verdaderamente en Él. Esta cita la encontramos en Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 250. Apreciados hermanos, Dios está convocando un ejército para la batalla espiritual que pronto vendrá sobre este mundo. ¿Cuántos valientes responden? Heme aquí. Él ha dejado consejos y advertencias a través de su mensajera. Que salgamos de la ciudad a los puestos de avanzada para prepararnos para esa batalla. Y porque en la vida en las ciudades se tornará peligrosa y difícil. ¿Cuántos responden valientemente a esa convocatoria? Que Dios nos ilumine para no defraudarlo y no tener el destino de los moradores de Meroz. Y que solo Él pueda darnos esa valentía que necesitamos. Amén. El hermano Arturo quiere... Hermano Arturo, sí. Sí, recordando lo que hablaba el Señor sobre cuando somos indiferentes, ¿no? Hay un pasaje donde dice que cuando la iglesia está en peligro, el no hacer nada, o sea, el no salir en defensa de la verdad, en defensa de lo que el Señor ha establecido. Dice que el Señor considera eso como un pecado abominable. Alta traición. Alta traición, exactamente. Hermana María Lourdes, gracias. Levántate la manito. Gracias, hermano Arturo. Hola, buenos días. Buenos días. A todos. Mira, quería hacer un aporte acerca de lo que ha dicho la hermana Ivette y el hermano Gerardo, acerca de la tibieza. Entonces yo lo entendí realmente, porque claro, soy adventista desde hace muchos años, y no he llegado a entender bien el versículo ese de Apocalipsis capítulo 3, ¿no? Cuando dice, porque no eres frío o caliente, sino porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo podemos ser tibios si creemos en Dios, en Jesucristo, queremos cumplir los 10 mandamientos, que nos diferenciamos
de las otras iglesias y no lo llegaba a entender bien. Entonces, hace varios años, leí un librito que estuvo en la actividad misionera de la iglesia adventista. Sabéis que cada año saca un librito, ¿no? La campaña misionera para regalar. Entonces, este librito es de un pastor alemán que se llama Helmut Haubel, que no sé si, como no sé alemán, no sé si lo pronuncio bien. No sé si lo conocen ustedes. No, Vosotros. no lo escuché. No. Ese librito a mí se titula, bueno, escribió 3 o 2 por lo menos. El primero fue Pasos para un reavivamiento personal. A mí fue un revulsivo para mí este librito. Es un libro directo, conciso, breve, pero que va al grano 100% bíblico y me hizo entender, leyendo ya las 2 primeras páginas que leí, ya me di cuenta, digo, wow, es que hay que estar entregados a Dios al 100%, porque a veces estamos al 70, 75, 80, 90 y no estamos al 100%. Y desde ese momento le dije, Dios mío, quiero entregarme a ti al 100%, que a lo largo de mi vida mi entrega siempre era y cada vez ibas avanzando un poco más, ¿no? Pero en ese momento me di cuenta de que yo tenía que decirlo también incluso verbalmente. Señor, quiero entregarme a ti al 100%, dame tu espíritu de manera plena para yo ser transformada como tú lo deseas. Y al decir yo esta oración, Dios me mostró tantas cosas, me corrigió, me dijo esto es así, esto no, esto lo haces mal, esto tiene que ser así. O sea, lo tengo todo apuntado en una libreta porque digo, no quiero olvidarme. Y bueno, pues quería decir eso, que tenemos que estar, porque a veces nos pensamos, como a mí me ocurría, que estaba al 100%. Bueno, yo quería, Dios mío, ayúdame, quiero ser una ciudadana digna de tu reino. Hacía ya varios meses que yo le estaba diciendo a Dios, porque cada X tiempo hago oraciones repetitivas, aparte de la que te sale del corazón, ¿no? En cada momento, cada instante, si oras por otras personas. Y hacía unos meses que yo le decía, Dios mío, ayúdame a ser una virgen sensata. Yo quiero estar contigo, ayúdame, y la repetía, ¿no? Aparte de, como digo, la oración que te sale en ese momento. Entonces, eso fue, como os digo, llegué a entender tantas cosas que, bueno, si me extiendo ahora, pero llegué a entender también, bueno, os voy a decir primero un versículo. Cuando dice Cristo, amarás a Dios, cuando le pregunta a él, no sé si era escriba o era el joven que le contesta, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas o con toda tu mente, dicen en otras versiones, ¿no? Entonces, claro, Dios quiere al 100%. Luego, en el primer mandamiento, cuando dice amarás, no tendrás dioses ajenos delante de ti. Y después dice, porque yo soy un Dios celoso. O sea, está diciendo, quiero que seas 100% para mí. No quiero que me compartas con otros o con otras cosas. Quiero que seas el 100%. Y eso es lo que os quería comentar. También entendí, voy a decir algo muy importante, que yo estaba muy equivocada, mucho, y me dijo, mira, esto es así. Digo, joder, caray, qué fuerte. Cuando en la iglesia a veces debatíamos que si podemos ser santos, si podemos llegar a ser como Cristo y tal, pues siempre había 2 posturas, ¿no? Una que decía, la mayoría decíamos que casi es imposible, porque Cristo, pues, nació de María, yo ponía el argumento que fue concebido por el Espíritu Santo, entonces como que tenía una parte divina más que nosotros, y por eso pudo llegar a esa perfección de no pecar, aparte de que estaba continuamente en contacto con el Padre, por supuesto. Y yo me ponía esa excusa, pero ahí Dios me dijo, esto es el secreto de por qué
¿Por qué Cristo venció? Porque se entregó a mí al 100% y estaba continuamente entregado al 100% y pedía al Espíritu Santo al 100%. Por eso es que no le venció el pecado. O sea, me quitó nieblas, telarañas que tenía yo ahí en mi mente, ¿no? Y bueno, es lo que os quería compartir. Amén. Muchas Entonces, gracias, hermana. Sí, Gracias, hermana gracias. María Lourdes. Sí. Sí. Bueno, ya para terminar, voy a Muy leer. bonito, perdona, Ivette, o hermana Ivette. Digan. Que me ha gustado muchísimo este culto que has presentado, porque necesitamos estos mensajes de exhortación, Así es, que van hermana. directos a nuestra forma de actuar, porque ya sabéis que a veces nos gusta decir pues palabras, que Dios es muy bueno, que es muy compasivo, que siempre nos ama, que nos admite tal como somos, sí, pero también debemos poner nuestra parte, ¿no? De luchar y de decidir seguirlo, y para eso hace falta valentía. Exacto. Valentía, fe, esfuerzo y también mucha paciencia y, por supuesto, la fortaleza de Dios y la sabiduría de Dios. Eso que no falte nunca. Entonces me ha gustado muchísimo. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Gracias. Bueno, ya para terminar, vamos a cerrar con un versículo que está en el libro Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Que el Amén. Señor lo bendiga, hermanos, Amén. y que sea Él, el Padre y el Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, que nos ayuden y que nos guíen, y pedirle todos los días en oración que podamos tener este espíritu que nos relata aquí en el libro de Timoteo. Que el Señor lo bendiga grandemente y que podamos estar dentro de la lista de los calificados, que podamos estar dentro de ese ejército, que podamos nosotros dar la talla para estar dentro de ese ejército para la batalla de ese gran día. Solo habrá valientes. Sí. Solo habrá Amén. Valientes, No hay lugar para cobardes. No hay lugar. valientes. Vamos a inclinar. 100%, siempre con Dios, 100%. Amén. No Vamos quiere a- 99, quiere el 100. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre amado, hemos estado aquí reunidos, Señor, un grupo de tus hijos, estudiando tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque has sido tú el centro de esta reunión, Señor. Y el Espíritu Santo, pues, nos ha venido en nuestro auxilio para aclarar todas nuestras dudas, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. Somos indignos de ti. Somos pecadores, pero aún así, Señor, queremos ser vasos santificados en tus manos. Queremos ser como esas personas valientes, como esos ejemplos de esas personas que hemos leído hoy. Y queremos también estar en esa batalla del gran día. Solo tú, Señor, nos capacitas. Y solo tú, Señor, puedes pesarnos en la balanza para decirnos si podremos pasar a la contienda, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Te damos gracias por este día sábado en que nos hemos reunido aquí, cada uno de tus hijos. Cada una de estas personas representa una familia, Señor. Bendícelas a cada uno de ellos y a sus familiares, Señor. Quédate con ellos en el desarrollo de este día, en el transcurso, Señor, y de la semana también. Y que podamos ser vencedores, Señor, como tú nos lo has prometido. Que siempre vayamos de tu mano, Señor. Gracias Amén. por la semana que culminó, por este santo sábado que tú has apartado para que te demos toda la gloria y la honra. Gracias por tu Hijo Jesús, que nos lo diste, Señor, que nos lo diste para que Él pudiera llevar nuestras culpas, que son tantas. Gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor, que nos limpia y nos hace adeptos para presentarnos delante de ti. En este momento, Señor, pedimos que sea Él, tu Hijo amado, que presente nuestras peticiones ante tu trono de la gracia.
Amén. Todo lo pedimos, Señor, siendo indignos, Padre amado. Pero invocamos el nombre de tu Hijo amado, Jesús, el único nombre dado a los hombres bajo el cual podemos ser salvos. El nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. 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 Amén, Señor. Amén. Feliz sábado para todos. Feliz sábado. El sábado les bendiga grandemente. Sábado. Hermanos y hermanas. Muchas gracias. Gracias Feliz por sábado. Sábado. Bendiciones. Feliz sábado. A Buena todos. semana para todos. Hermana Muchísimas María, gracias por la invitación. José Luis, Deva y Muchas gracias. Antonio, Muchas gracias. Mercedes, Antonio, a todos y los que nos escucharán después también por YouTube. Fuerte abrazo en Cristo. Sí. Un fuerte abrazo. Amén. Y Fuerte Con todos Un ustedes. abrazo para todos. Abrazo a Bendiciones. todos. Bendiciones Adelante, firmes. y que Adelante tengan con un el muy Señor. lindo resto de sábado. Amén. 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 Preciosa Gracias. predicación. Precioso. Muy preciosa predicación. Amén, Gracias, amén, hermana. amén. Amén. Sí.